En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp. Y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp. Y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. Muy buenos días con todos. Vamos a esperar un minutito más para poder empezar y damos inicio a este webinar. Muchas gracias a todos por conectarse a tiempo. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristel Miranda, soy directora de productos de inversión. Estoy con Andrés Herrera. Andrés es nuestro especialista de soluciones de portafolio y estrategias de inversión. Estamos felices de poder compartir este espacio con ustedes, como todos los trimestres. Y bueno, también un poquito como a solicitud, tenemos ciertas actualizaciones de mercado que queremos resaltar con ustedes. Ustedes saben que para los que ya son clientes de Credicorp Capital Invest, esta es una plataforma, digamos, de inversiones ligeramente autogestionables, por así decirlo, y ahora vamos a entrar en detalle un poquito más, por lo cual es necesario esta presencia de especialistas como Andrés, que son expertos en el mercado, que viven el día a día en el mercado y que constantemente están planteando para nosotros estrategias, observando el posicionamiento de los portafolios, viendo si amerita hacer algún tipo de rebalanceo. Entonces, este espacio es para ustedes, por favor. Los invito a mandar sus preguntas desde el botón de Q&A o desde el botón del chat, que deben estar ahí abajito en la barrita de opciones del Zoom.
Así que nada, bueno, sin más, quiero empezar con Credicorp Capital Invest. Bienvenidos a los que ya son clientes, bienvenidos a los que de repente están todavía en ese paso de decisión. Y Credicorp Capital Invest se resume en una frase o mejor dicho, el objetivo de Credicorp Capital Invest se resume en una frase, que es descentralizar el acceso a inversiones internacionales con soluciones basadas en tecnología. Aquí les puedo dejar, ahí les dejo el QR en la pantalla por si desean, pueden ir entrando, pueden ir de repente explorando un poquito de lo que se trata. Pero lo primero que vamos a explorar es cómo vamos a incorporar una plataforma tipo Credicorp Capital Invest dentro de un plan patrimonial. Mucho, poco, mediano, maduro, de repente recién creciendo, pero la verdad es que todos tenemos un plan patrimonial al final del día y lo importante es empezarlo lo más antes posible. Entonces aquí quiero hacer referencia primero a una frase de John Rockefeller, un magnate empresarial en la edad dorada de Estados Unidos, donde decía: una gran fortuna se construye mediante la concentración de activos en una sola inversión, pero una gran fortuna se preserva mediante la diversificación. Entonces, para todos aquellos que de repente también han decidido, no sé, emprender en su vida o especializarse en algo y trabajar en una empresa especializada, y que están construyendo ese patrimonio o que ya lograron construir cierto patrimonio ligeramente estable, definitivamente la fórmula secreta, digamos, para elevar tu patrimonio al siguiente nivel no va a ser con las mismas ideas, sino más bien ya poco a poco ir incorporando el concepto de un portafolio de inversiones que permita, de alguna manera, que permita, pues, diversificarlo, ¿no? Como lo dice acá, al final esta gran fortuna se va a poder diversificar con un portafolio de inversión. Y a la derecha, lo que podemos ver es que los objetivos a lo largo de nuestra vida van cambiando, ¿no? Con los años, el portafolio de inversión, que es lo que les mencionaba, va ganando relevancia en el patrimonio. Imagínense una persona que recién empieza, que ya tiene, digamos, cierto, el capital humano son esos recursos propios como el sueldo, el talento, los conocimientos, ¿no? Todo lo que uno puede capitalizar por sí mismo en el trabajo. Luego esto obviamente genera ciertos ahorros que pones en tu cuenta bancaria y luego, ¿quién no empieza hoy por hoy a los 30 años o de repente antes con su primera inversión inmobiliaria, ¿no? O sea, yo creo que lo estamos viendo cada vez más, esa primera inversión inmobiliaria, y poco a poco definitivamente es una forma segura en la que nos sentimos nosotros tranquilos de poder empezar a invertir de forma inmobiliaria. Sin embargo, esta primera propiedad, segunda propiedad, que un terreno acá, no sé qué, esto nos empieza a generar rentas, nos empieza a generar excedentes, y de esos excedentes que yo no voy a disponer en el corto plazo porque yo no tengo un objetivo, digamos, de simplemente ahorrar para viajar, sino más bien que quiero construir algo de largo plazo que yo pueda heredar también, ¿por qué no?, a las generaciones que vienen tras de mí, es lo que se va convirtiendo en un portafolio de inversión. Entonces, en la medida que vamos creando este patrimonio, consolidando nuestro patrimonio, hasta que llegamos a una época donde ya estamos listos para disfrutar el patrimonio. Yo estuve hace unos días en un evento con clientes y ellos mismos me decían, ¿no? Yo ya me jubilé, Cristel, como que tengo, bueno, acá en Perú al menos como una parte de las inversiones pues en la AFP, pero la AFP tiene muchas restricciones, entonces como que querían algo mucho más diversificado como para poder vivir tranquilos. Entonces, la composición de este pie que estamos viendo acá va cambiando a lo largo del tiempo, más allá de la magnitud, y eso es lo que le decía, más allá de que si es mucho, si es poco, si es algo mediano. Lo importante es que el portafolio de inversión definitivamente va ganando relevancia dentro de la composición de este patrimonio para que en algún momento, cuando ya estemos en esa etapa de disfrute, podamos efectivamente disfrutar, ¿no? Sin tener que trabajar pues hasta los no sé cuántos años, ¿no? Entonces, definitivamente esto pues se consolida dentro de la idea de un portafolio de inversión. Ahora, ¿por qué invertir en Estados Unidos, que es un poco la propuesta de valor que tiene esta plataforma, y por qué invertir en dólares, ¿no? Estados Unidos como economía, ya todos sabemos, es la más grande del mundo, es una economía segura, estable, sí tiene también estos ciclos económicos de recesión, luego posiblemente una expansión, ¿no? Como cualquier otra economía, y es natural y es saludable además tenerlo. Pero sobre todo en el mundo financiero es uno de los mercados más profundos, y de hecho la plataforma de custodia donde se encuentra Credicorp Capital Invest, ellos utilizan Interactive Brokers, que es la más grande del mundo, ¿no? Y en el caso de Invest, las cuentas están domiciliadas en Estados Unidos, lo cual también nos da un extra como de seguridad respecto a lo que ya tenemos, ¿no? ¿Y por qué invertir en dólares? Yo creo que el dólar por excelencia siempre va a ser esa moneda fuerte, segura, ¿no? Donde si pasan cosas malas, la gente va a comprar dólares para poder refugiarse en activos de valor tipo
por ejemplo, bonos del tesoro, oro, cash, cuentas de depósitos en dólares, ¿no? Pero si pasan cosas buenas o si estamos próximos a pasar cosas buenas, también la gente quiere capitalizar un poco esos rendimientos potenciales que pueden haber en el mundo desarrollado y empiezan a comprar dólares para poder comprar, digamos, más inversiones, ¿no? Eh, entonces, es una moneda global definitivamente para alguien que piensa en patrimonio y últimamente lo estamos hablando mucho, ¿no? Estamos hablando mucho del término de la dolarización del patrimonio, ¿no? Alguien que piensa ahorrar, que piensa invertir para el largo plazo definitivamente tiene que tener esto en dólares más allá de los vaivenes que puedan haber en la moneda, que yo sé que aquí en Latinoamérica especialmente son bastante fuertes, en Perú, en Chile, en Colombia son vaivenes pues que a veces nos hacen causar un montón de incertidumbre, pero creo que cuando combinamos eso con una mirada de largo plazo, nos podemos quedar más tranquilos en que estamos invirtiendo en la moneda más fuerte del mundo. Y rompiendo un poquito los mitos de también, no solamente basta con convertir mi moneda local en dólares y llevarla y tenerla ahí en una cuenta de ahorros o en un depósito, porque lo que nos dice la historia y lo que nos dice en general la data es que si yo digamos, envío mi dinero a una cuenta de depósitos a plazo en dólares, que por mucho tiempo estuvieron pagando a tasas muy cercanas a cero, digamos que en promedio 2,5% en los últimos 20 años, ¿ya? Lo que pasó con esos dólares, a pesar de estar en dólares, a pesar de ser una moneda fuerte, lo único que hizo fue subsistir a la inflación, digámoslo así, ¿no? O sea, y ni siquiera, ¿no? Porque al final, mejor dicho, no subsistió ni siquiera a la inflación, sino que no perdió valor nominal, ¿no? Yo invertí 100, me llevé 99 al cabo de 20 años, mientras que la inflación, esa misma inflación terminó casi en el doble, ¿no? Entonces yo en realidad en el neto perdí dinero. Sin embargo, si yo empiezo a ver ya esta combinación, o mejor dicho, empiezo a ver otras clases de activos como la renta variable, la renta fija, tanto en mercados emergentes como en mercados desarrollados, yo lo que puedo ver es que y voy a hacer el caso explícito con la renta variable porque me parece que es una de las clases de activos donde más miedo le tenemos y sin embargo las que a lo largo del tiempo más nos ha recompensado, ¿no? Entonces esta línea celeste es la renta variable americana, representada por las 500 acciones más grandes de Estados Unidos que están en el índice de S&P 500. Y efectivamente, ¿no? A lo largo del tiempo, pues hubo mucho más bienes, sube y baja, ¿no? Contracciones, expansiones, etcétera. Pero aún así, de punta a punta, esos mismos $100 que de repente yo invertí en un inicio se convirtieron en $354, es decir, 3,5 veces su valor con idas y vueltas, sí, pero definitivamente en un rango muy por encima de lo que nos dio la inflación. Entonces, o sea, hay que estar muy atentos con estas diferencias porque el valor nominal del dinero, si es que no lo vemos desde el punto de vista de inflación, realmente podemos estar teniendo una rentabilidad negativa, una rentabilidad ligeramente positiva o quizás de repente nos toca pues arriesgar un poquito más o pensar un poquito más en nuestros objetivos para ver si vale la pena invertir digamos, en estrategias como la renta variable que son un poco más largoplacistas. Y creo que eso se demuestra muy bueno aquí de por qué es bueno diversificar nuestras inversiones en el exterior. Esa es la historia de los últimos 9 años. Lo que podemos ver acá es que cada color, cada casillero de color es una estrategia de inversión distinta, renta fija de Estados Unidos, grado de inversión, renta fija de Estados Unidos de alto rendimiento, renta corporativa de mercados emergentes, bonos del Tesoro americano, oro, commodities tipo petróleo, renta variable, ¿no? Entonces, cada color representa una estrategia de inversión. Si yo veo simplemente el gráfico, sin tener que conocer cada una de estas estrategias, lo que veo es que no existe un patrón exacto de comportamiento todos los años donde uno de estos cuadraditos esté constantemente arriba o uno de estos cuadraditos esté constantemente abajo, ¿no? Entonces, siempre están moviéndose, siempre hay ganadores, siempre hay perdedores, pero lo importante es la diversificación, ¿no? Entonces, la diversificación con la que vamos a preservar nuestro patrimonio, la diversificación con la que tenemos que pensar un portafolio de inversión y la diversificación global que necesitamos alcanzar para descorrelacionar también la rentabilidad de nuestros portafolios, que muchas veces nuestro patrimonio está atado a nuestras actividades locales naturalmente, trabajo, empresas, ingresos de todo tipo, ¿no? Que tienen un sesgo a nuestro domicilio natural, entonces esto nos quita un poquito ese sesgo y nos expone a otro tipo de dinámicas. Ya los casilleros con colores un poquito más fuertes y que están con letras mayúsculas como corto plazo, crecimiento y moderado, son portafolios
tipo, modelo, ¿no? Con ciertos perfiles de riesgo, y ahí sí vemos un nivel de consistencia un poquito mayor. Entonces, el mensaje aquí es, si yo me enfoco simplemente en estos cuadraditos que tienen los colores más fuertes, lo que me doy cuenta es que cuando yo tengo un gestor de inversiones detrás que se encarga de perfilar muy bien el portafolio que yo necesito y de adecuar las estrategias y el posicionamiento de las estrategias a ese perfil, es más probable que yo tenga un tipo de rentabilidad un poco más consistente a lo largo del tiempo y que no pueda, no, digamos, evitar tener estos picos o estas caídas demasiado radicales, ¿no? Entonces pensemos en esos portafolios como esa oportunidad también como para generar retornos más consistentes en el tiempo. Bueno, la plataforma de Credit Core Capital Invest, la verdad es que es súper sencilla, si bien lo que ofrece es una oferta de portafolios que son súper simples y fáciles de entender. Imagínense que ustedes van a una tienda de helados, ¿no? Tienen 6 sabores de helados y tienen que escoger uno o la combinación, digamos, de 2 helados, pero es tan simple como eso, ¿no? Entonces, ya las cosas vienen de alguna manera hechas, son portafolios que el equipo de Andrés estructura, diseña, optimiza, ¿no? De tal forma que para cada objetivo de inversión, para cada perfil de riesgo de inversión, existe un portafolio que es adecuado a ese perfil. Yo tengo objetivos de corto plazo, listo, tengo el portafolio de corto plazo. Yo de repente quiero tener un poco más como de correlación al tema de tasas, ¿no? Ahorita tengo también una visión positiva respecto a la renta fija, tengo mi portafolio de renta fija. Ahora, yo no voy a tocar este dinero por los próximos 10 años, soy una persona relativamente joven que puede arriesgar, si los mercados caen, como que no voy a salir corriendo, por el contrario, puedo incluso pensar en poner un poquito de capital adicional, entonces tengo los portafolios más balanceados, crecimientos que tienen una composición más alta en renta variable. Lo importante aquí es que estos portafolios son globales, 100% en dólares, que la experiencia de inversión realmente es bien sencilla porque cualquier persona, inclusive algunas personas que no conocen del producto, pueden empezar a hacerlo con el respaldo del equipo de Andrés, que es quienes se encargan de hacer el diseño de estos productos, y sobre todo porque lo que se utiliza dentro de los portafolios son productos que son tributariamente eficientes a nivel de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Son ETFs denominados UCITS. UCITS es un domicilio en Luxemburgo específico para inversionistas no americanos. ¿Para qué? Para que cuando ustedes tengan que vender o reciban, imagínense, algún tipo de dividendo, no les haga una retención impositiva en Estados Unidos, sino ya cada quien en su país se encarga de hacer, digamos, la tributación de acuerdo a su régimen tributario, ¿no? Entonces, eso es súper importante. A veces uno no conoce todos los tipos de productos y aquí hemos tratado de optimizar también el portafolio en ese sentido. Más adelante vamos a hablar un poco más también de los beneficios y todo lo que esto implica, pero para adelantarles la estructura de comisiones de la plataforma, se puede invertir desde $10.000 hasta los $300.000, tiene una comisión de administración anual de 1.5%, entre $300.000 y 1.000.000 de 1.25%, y arriba de $1.000.000 de 1%. Entonces yo creo que la verdad es que para los beneficios de poder tener el dinero en el exterior, la experiencia digital, el respaldo del equipo de inversiones, con todo el apoyo que esto implica, y además toda la parte autogestionable que uno puede seguir haciendo dentro de la plataforma, creo que inclusive versus otras plataformas que hemos visto en la industria, la verdad es que estamos bastante en línea, ¿no? Y ya para poder darle la palabra a Andrés, esto es simplemente un vistazo de cómo han rendido los 6 portafolios que tenemos nosotros en la plataforma. Este año ha sido un año con resultados ligeramente mixtos, ¿no? Con la renta fija a inicios de año, y ahí Andrés les va a contar un poquito más, esperando rendimientos quizás un poco más positivos. Sin embargo, bueno, estos mensajes mixtos en términos de tasas de interés han hecho que todavía el portafolio de renta fija esté en un buen punto de oportunidad, porque este año no ha corrido lo que quizás pudo haber corrido. Sin embargo, la renta variable demostró un mayor nivel de fortaleza, ¿no? Trimestre tras trimestre, excepto por septiembre, que fue un mes especialmente complejo, pero viniendo de un año tan complejo como el 2022, realmente pues lo que vemos aquí es que siguen habiendo ventanas de oportunidad, sobre todo para el inversionista que es más largo placista. Tenemos igual opciones para el cortoplacista, pero para el que piensa más en ese largo plazo, definitivamente luego un 2022 difícil, en un escenario ácido, con rendimientos negativos, donde la presión de la inflación era súper fuerte, donde las tasas empezaron a elevar, y que este año no hemos tenido una recuperación con una magnitud igual a la caída del año pasado, definitivamente pues es algo para considerar. Así que ahí, Andrés,
Nada, yo te voy a dar el pase ya para que puedas hablarles un poquito de dónde estamos en términos de mercados, cuáles son las expectativas que tenemos como equipo y, y nada, y ya ilústranos un poco con lo que tú sabes hacer. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias a todos los asistentes al webinar. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, yo quería presentarles los resultados del tercer trimestre, ¿no? A cierre de septiembre, pero en verdad ya tenemos información a cierre de octubre y de hecho sabemos lo que está pasando en noviembre. Ya han pasado tantas cosas que voy a enfocar la presentación y hablando del mercado y los resultados, no solamente en lo que pasó en el tercer trimestre, sino también voy a tocar parte de octubre y parte de noviembre, donde han pasado, como les digo, muchas cosas y no quería dejar de mencionar en esta presentación. Entonces, como pueden ver ahí mismo en el encabezado, en el título de este slide, lo que resalta primero es noviembre. ¿Por qué hablar de noviembre primero? Porque noviembre, y eso que todavía no termina, ha sido un mes súper fuerte para los activos de riesgo en general. Entonces, en el cuadro que se muestra en esta lámina, si ustedes pueden ver en la tercera columna, el MTD, que dice que está en inglés, es las siglas de month to date, lo que ha corrido del mes. Esta información está al cierre del viernes pasado, pero nos da una buena figura de qué es lo que ha venido pasando en noviembre. Tanto la renta fija como la renta variable han tenido rendimientos positivos. De hecho, casi toda la columna de activos que nosotros hacemos seguimiento en este cuadro han tenido rentabilidades positivas y donde destaca la renta variable con una rentabilidad de 7.8%. De hecho, si le agregamos los últimos días, esta rentabilidad es bastante más cercana al 10%. Entonces, quería mencionar que en noviembre, aunque no vamos a ver este desempeño de mercado, en el resultado del portafolio, que voy a mostrar en un segundo, no quería dejar de mencionarlo. ¿Por qué? Lo que pasa es que los meses anteriores, octubre, septiembre, agosto, y en general la figura del tercer trimestre de este año no ha sido muy favorable para los activos. Si ustedes observan en esta tabla, la columna cuarta, que es octubre, ya se pueden hacer una idea de lo que les estoy comentando. El mes de octubre fue malo en términos generales para los activos a nivel global. Caída en renta fija, caída en renta variable. Sin embargo, esta caída que ya venía octubre, septiembre e incluso en agosto, se ha recuperado casi en su totalidad con lo que ha venido pasando en noviembre. Entonces, si bien vamos a ver resultados del portafolio con información a cierre de octubre, donde va a recoger esta caída de los últimos 3 meses, en noviembre, quería dejarles este mensaje, ha habido una recuperación que ha borrado casi por completo esa caída y más bien nos deja con rentabilidades interesantes, que es lo que veníamos acumulando en el primer y segundo trimestre. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que esto suceda? Estamos, digamos, en el mercado, en términos generales, estamos como en un mar que está bastante movido, en aguas movidas. Y entonces podemos ver estos cambios de performance de un mes a otro, o incluso en periodos tan cortos como en 15 días, una recuperación muy fuerte de los activos. Y esto lo que nos sugiere, en primer lugar, es que tenemos que tener una disciplina de inversión. Si yo veo que el mercado va cayendo, vendo cuando está cayendo y luego me pierdo la recuperación y luego quiero comprar cuando ya se recuperó y de repente el mercado vuelve a caer, le voy a hacer daño a mi portafolio y por eso es que hay que tener una disciplina de inversión, un horizonte bien claro y el apetito por riesgo bien definido. Eso hemos conversado anteriormente en un par de webinars aquí en este foro. Les mencionaba un poco el concepto de rentabilidad y riesgo que vienen siempre atados. El riesgo es como la sombra de la rentabilidad. Muchas personas, muchos inversionistas, se concentran solamente en lo que pueden ver y dicen, el retorno, perfecto, este es el mejor retorno que puedo conseguir, voy por él. Pero tienen que recordar que las inversiones pueden resultar bien o pueden resultar mal. Esa posibilidad de que algo cambie respecto a lo que uno espera, eso se llama el riesgo. Y claramente el tercer trimestre de este año
le recordó a los inversionistas que el riesgo de mercado existe, que es real. O sea, las inversiones no siempre van para arriba, van a tener periodos de inestabilidad, pueden caer, pero en un plazo determinado, con una estrategia y disciplina adecuadas, podemos sacar ventaja de esta volatilidad, pero estar invertidos y lograr nuestros planes trazados. Entonces, en la siguiente lámina, y ya pasando a las rentabilidades de los distintos portafolios de Credit Corp Capital Invest, aquí lo que les decía, ¿no? Si ustedes se enfocan en el cuadro, en la tabla, veamos la fila del 2023, del año corrido. Esto está al cierre de octubre. Y entonces, como octubre fue un mes volátil y las inversiones sufrieron una caída en valor, septiembre y agosto también tuvieron un comportamiento similar. Lo que podemos ver es que, y ahí como está señalando Chris, en el tercer trimestre las rentabilidades de los distintos portafolios fue negativa. ¿Cuál fue el único portafolio de todos estos que tuvo rentabilidad positiva? El portafolio de corto plazo, que es súper conservador, tiene muy poco riesgo de mercado, y entonces en un evento de caída de mercado, este portafolio tuvo rendimiento positivo y le ganó al resto. Pero ¿qué pasa si vemos los trimestres anteriores? El primer trimestre, el segundo trimestre, este portafolio de corto plazo casi que rinde lo mismo, indistintamente de lo que pase en el resto del mercado. El primer trimestre rindió 0.7, segundo trimestre 0.8, tercer trimestre 0.9, es bastante estable y tiene muy poca volatilidad y muy poco movimiento de mercado. Si nos vamos al otro extremo, en el caso del portafolio crecimiento, en el primer trimestre tuvimos una rentabilidad de 5.6%, en el segundo trimestre 4.1%, y ahora en el tercer trimestre lo que les mencionaba es una caída del 3.2%. Este es el ejemplo perfecto para mí de qué quiero lograr yo con mi portafolio. Si quiero apreciación de capital, tengo que estar en el portafolio de crecimiento, pero aguantarme los momentos difíciles de caída. Va a subir probablemente en trimestres como lo ha hecho en el primer y segundo trimestre, pero va a tener episodios en donde va a haber un retroceso, como en el tercer trimestre. Y entonces, sabiendo eso, yo puedo esperar que en el largo plazo, y como se muestra en el gráfico de abajo, en la línea más clarita, se observa que el portafolio de crecimiento en el largo plazo tiene una rentabilidad acumulada mayor. En el corto plazo, más bien vamos a ver todo el tiempo resultados súper consistentes, pero bajos. Si hay un rally de mercado, o a esto que le llamamos una subida de mercado, todos están muy optimistas respecto a los activos financieros, este portafolio no va a ser relevante para el portafolio de corto plazo. Va a seguir acumulando lentamente el ingreso corriente y eso va a permitir un crecimiento bastante chiquito, pero te saca de las caídas y los movimientos bruscos de mercado. Entonces, el ejemplo perfecto lo hemos tenido este año con este tipo de movimientos, y por eso es lo importante de estar muy bien perfilado, saber qué cosa queremos lograr con nuestro portafolio y también tener en cuenta que existe el riesgo, ¿no? Si uno está invertido en portafolios agresivos, eventualmente vamos a ver caídas de mercado, como la que ha sucedido en los últimos meses. Ahora, aquí no está, porque no es parte del tercer trimestre, los resultados eh, de octubre y de noviembre, pero viendo las rentabilidades de los activos que les mostré en la lámina anterior, hemos vuelto casi a los niveles máximos del año. Podemos apreciar, gracias Chris, en lo que va del año, al cierre del viernes pasado, la renta variable global está rindiendo 15%. En el mejor momento del año estuvo 18% arriba. Entonces estamos cerca a ese momento. Estados Unidos, dentro de renta variable, que es la segunda línea debajo de renta variable, va rindiendo 19%. En el mejor momento de este año estaba rindiendo 20%. Y Latinoamérica, que está unas líneas más abajo, donde dice LATAM, el mejor momento del año llegó a rendir 24%, hoy en día estamos en casi 21%. Entonces ha habido una recuperación importante de los activos solamente en un lapso de 15 días,
Eso se va a ver reflejado en los portafolios cuando veamos los resultados la siguiente vez. Pero solamente quería dejarles la tranquilidad de que eso, digamos, esto es lo más reciente que ha sucedido. Y entonces, para entender un poco la caída del tercer trimestre y cómo se ha recuperado en las últimas semanas, es importante tener en cuenta qué cosa hizo que los activos caigan en ese periodo. Aquí el mensaje importante sigue siendo que la Reserva Federal tiene las herramientas para manejar la economía, tiene el dominio de las tasas de interés. Y cuando el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, decide ajustar porque la inflación está muy alta, el mercado sufre un poco. Eso ya lo habíamos visto en 2022, el último trimestre, hasta septiembre, se vio incluso en parte de octubre, se vio un efecto similar a esto. El mercado recordó que la Fed tiene acá decimos la sartén por el mango, es decir, tiene el control de las tasas de interés y por lo tanto cómo influye esto en la economía. Y si ellos ven que la inflación sigue siendo un riesgo al alza, no van a dudar de mantener una postura contractiva, y es decir, ajustar el cinturón hasta que la inflación se modere. Y aquí en el gráfico de la izquierda, por ejemplo, lo que se observa es qué esperaba el mercado que suceda con la tasa de referencia de la Fed en 2024, en las siguientes reuniones del 2023 y hacia el año 2024. Y ahí observan ustedes en la línea punteada, el mercado esperaba no solamente que la Fed deje de subir tasas, sino que comience a recortar tasas de interés, es decir, que estimule la economía. La Fed, en su reunión de septiembre, salió a dejar un mensaje bien claro. Ya lo había dicho antes, pero esta vez fue como bastante contundente. Vamos a tener las tasas altas por más tiempo. Y eso generó un repricing de las tasas de interés que esperaba el mercado. Y ustedes ven como la línea que estaba al 31 de julio, por ejemplo, en esta parte punteada esperando recortes de la Fed, se movió hacia arriba, hacia el 31 de octubre, esperando tasas más altas o tasas altas por más tiempo, que ese era el mensaje que la Fed quería que el mercado se llevara. Esto tuvo un impacto en las tasas del Tesoro americano, por supuesto, tasas de interés, en realidad, tiene que ver muchísimo con la política monetaria, y entonces esa tendencia que ustedes observan en el gráfico de la derecha, si uno se para en julio del 2023 y observa cómo se acelera esa subida, tiene mucho que ver con este mensaje de que el mercado incorpora que la Fed tiene el control de las tasas, nos hace recordar que si le sigue preocupando la inflación no va a dudar en subir tasas, mantener esta política de ajuste monetario, y eso no le gusta a los mercados. Y entonces sucede lo que pasó en este tercer trimestre, subida de tasas. ¿Qué pasa con los bonos? Los bonos caen en precio y pierden valor. Esas son las rentabilidades negativas que vimos en la parte de renta fija, pero también esto genera un llamado de atención a los inversionistas de renta variable. Con tasas al alza, se hace más atractivo comprar bonos. ¿Por qué? Porque están más baratos, porque te pagan un cupón más alto, y entonces las valorizaciones de la renta variable tienen que competir contra eso. Y cuando ya están en niveles relativamente estrechos o altos, no resisten esta subida de tasas de interés, y entonces tenemos una caída del equity. Esto es lo que se dio en el tercer trimestre de este año. Como les decía, noviembre cambió rapidísimo el mood, porque todo esto que se comenzó a pensar en el mercado ya está comenzando a cambiar, pero de manera más cauta, de manera más sana. Digamos, el mercado está esperando que de repente la Fed sí haga algunos recortes del 2024, pero ahora sí hay razones para pensarlo. El 31 de julio era muy pronto, no había razón para pensar en eso. Esa es la gran diferencia hoy en día. Y en el siguiente slide, el otro factor que ha contribuido al ruido y la volatilidad en el mercado de tasas de interés es el tema del déficit fiscal en Estados Unidos. Y acá quisiera recordarles que el activo refugio por excelencia es el bono del Tesoro americano. Y por tanto, la moneda, como mencionaba Chris, del dólar,
es la moneda más fuerte y en la que se hacen la mayor parte de transacciones a nivel global. Esa posición privilegiada que tiene Estados Unidos se debe a que todas las reservas internacionales de los bancos centrales en el mundo, una gran parte de esas reservas está en dólares. Y entonces, eso lo que genera es que todos los bancos centrales del mundo, inversionistas grandes en el mundo, tengan que estar invertidos en dólares. ¿Y qué hacen con los dólares? Porque tener el dólar de repente no te va a generar una rentabilidad por sí sola, se tiene que invertir. Todos estos países que tienen dólares lo que hacen es compran bonos del Tesoro americano. ¿Por qué? Porque es el activo libre de riesgo y está atado al dólar. Pero ¿qué ha pasado en el último trimestre? Y ahí he puesto dos pantallazos de titulares de algunos diarios norteamericanos. En agosto, Fitch le hace un downgrade a la calificación crediticia de Estados Unidos. Le quita el AAA, que significa sin riesgo, y lo pasa a AA+, que significa muy bajo riesgo. Pero ese movimiento de quitarle la máxima calificación crediticia generó un poquito de especulación en el mercado. En noviembre, hace unos días, de hecho hace 10 días, Moody's, que es la otra calificadora grande, cambió el outlook del rating crediticio de Estados Unidos. Es decir, no le bajó la calificación crediticia, lo dejó en AAA, pero le dio una advertencia y le dijo, ojo que he cambiado el outlook a negativo porque veo ciertos factores de riesgo en el tema de sostenibilidad de deuda. Recordemos que estas calificaciones crediticias lo que tratan de decirnos es cuán confiable es o cuán riesgoso es como sujeto de crédito esta contraparte, en el caso del gobierno de Estados Unidos. Comenzaron a darse estos cuestionamientos a la capacidad de Estados Unidos de ser el activo libre de riesgo. Ahora, esto se da también en un momento en que la Reserva Federal está dejando de comprar bonos del Tesoro. ¿Por qué? Porque es parte de la política de ajuste, parte del ajuste monetario, retirar liquidez, subir tasas de interés, y todo eso se refleja en que el balance de la Reserva Federal, la cantidad de activos que tiene la Reserva Federal, va disminuyendo. Y eso es lo que tienen en el gráfico de la izquierda. La línea azul en la parte de arriba, si ustedes ven desde el 2000, ven ese salto impresionante en el 2020, eso es estímulo monetario por la pandemia, y posterior a eso, desde el 2021-2022, ha comenzado a retroceder, es decir, la hoja de balance de la Reserva Federal se está achicando. En términos prácticos, eso significa que la Fed ya no está comprando bonos del Tesoro. En un momento en el que se comienza a cuestionar si el gobierno de Estados Unidos puede sostener esta trayectoria de deuda. En la línea de abajo, que es como un espejo de la línea de arriba, es el déficit fiscal en Estados Unidos. Es decir, un aproximado de, como tienen más gastos que ingresos, ese restante lo tienen que cubrir con un financiamiento. Eso te mide el déficit fiscal. Obviamente el financiamiento lo cubren a través de la emisión de tesoros. Si tienen un déficit fiscal muy grande, el Tesoro americano tiene que salir a emitir mucha deuda. Y entonces comienzan estas especulaciones. Por eso fue el downgrade de Fitch, por eso fue el cambio de outlook de Moody's y decirle, oye, tienes como un déficit un poco alto, vas a comenzar a emitir mucha deuda en un momento en el que tu gran comprador, que es el Banco Central, no lo dicen explícitamente, pues no es del todo políticamente correcto, digamos, pero tú, el gran comprador, el gran tenedor de bonos de norteamericanos es la Fed, y la Fed está no comprando, sino vendiendo y saliendo del mercado de bonos. Entonces se configuró un escenario también un poco de sospecha de si la deuda es sostenible o no sostenible en Estados Unidos. Ahora, eso es obviamente materia de especulación del mercado, por supuesto. ¿Ya ha habido este tipo de eventos antes? Sí, en el 2011, cuando S&P le hizo el primer downgrade a Estados Unidos en su historia. ¿Qué pasó aquella vez en el 2011? Ustedes pensarán, las tasas de interés subieron. En realidad no, las tasas de interés bajaron. ¿Por qué?
porque el mercado se asustó con esa noticia y dijeron, necesito refugiarme en algún lado, comprar activos seguros. ¿Cuál es el activo seguro por excelencia? El bono del Tesoro americano. Entonces, puede sonar como contradictorio, pero eso sucedió en el 2011. Este año viene sucediendo un ruido similar, pero hay factores de política monetaria que están detrás que no le juegan a favor, y eso ha alimentado un poco la especulación. Solamente quiero invitarlos a una reflexión con esto, que es si Estados Unidos está teniendo problemas fiscales, o problemas fiscales entre comillas, a raíz de la pandemia y los estímulos monetarios, ¿qué podríamos pensar del resto de economías a nivel global? Entonces, si uno cree que en términos relativos Estados Unidos sigue siendo la primera economía, el dólar sigue siendo la moneda principal en el mundo, este va a seguir siendo el activo refugio por excelencia. No ha cambiado su estatus en términos relativos. Entonces, más allá de la especulación, esto generó un impacto también negativo en el mercado, pero es un efecto de corto plazo. Noviembre ha sido la respuesta a este evento. Hemos visto una recuperación de todos los activos. Los bonos del Tesoro también han recuperado valor muy fuerte en estas últimas semanas. En la siguiente lámina quería tocar otro tema también importante, que es el tema del petróleo, el precio del petróleo. Aquí en el gráfico de la izquierda, lo que pueden ver es esta dinámica en los últimos 12 meses. Los precios del petróleo actualmente se encuentran entre 75 y 80 dólares, según la referencia WTI o Brent. Si ustedes ven ese incremento de los precios del petróleo, también suceden en el tercer trimestre de este año. Es decir, hemos tenido subidas de tasa de interés porque el mercado comienza a pensar que la Fed va a ajustar más la política monetaria. Se dan especulaciones sobre el riesgo crediticio de Estados Unidos que impulsan también las tasas al alza, y tenemos precios del petróleo subiendo, que afecta al precio de la energía a nivel global. Entonces, también se hace un entorno complicado para controlar la inflación, ¿cierto? Todo esto explica el performance del tercer trimestre en los activos a nivel global. Pero ¿qué pasó específicamente en el tercer trimestre para que el petróleo suba? Lo que pasa es que el mercado de petróleo se encuentra muy balanceado entre oferta y demanda. Esto es básicamente el libro de texto de economía, oferta y demanda. Esto está muy balanceado. ¿Por qué? Porque los grandes productores de petróleo, piénsense en Rusia, Arabia Saudita y países de la OPEP, tienen poder para determinar la oferta. Y si ellos ven que la demanda está débil, van a reducir la oferta. En todo ese trimestre, Rusia y Arabia Saudita anunciaron que iban a tener recortes de producción y que iban a mantener la oferta limitada. ¿Por qué? Porque tenían una demanda que se venía moderando. Y esto, reducciones de oferta en un mercado tan equilibrado, genera que los precios se disparen. Hemos visto que esto ya está retrocediendo, reflejando otras condiciones. La economía global, y esto lo vamos a ver en un segundo, ya está mostrando señales de, finalmente, una moderación, un crecimiento mucho más bajo, que es lo que querían los bancos centrales con todo el ajuste monetario que hicieron. Dentro de esto también hay un pequeño episodio que no se logra ver aquí con claridad, pero está en la última parte, en el mes de octubre, una pequeña subida y luego se cayó rápidamente. Lo que se dio aquí fue el conflicto geopolítico en Medio Oriente, ¿no? Israel y Hamas se encuentran en una guerra. Israel está en estado de guerra, y esto generó miedo a que en Medio Oriente se van a generar disrupciones de oferta. Eso tiró el precio del petróleo nuevamente a la alza. Pero esto se ha desinflado y estamos con precios del petróleo hoy en día más abajo. ¿Por qué sucede esto? Es básicamente porque los países actualmente, las regiones actualmente involucradas en la guerra, no son grandes productores de petróleo. ¿Cuál es el gran riesgo? Es que uno de los grandes productores se vea involucrado en el conflicto bélico. Y uno de ellos es Irán. En el gráfico de la derecha, ustedes, ahí he puesto un mapita donde se observa Irán en la parte de arriba. ¿Por qué es importante esto? Porque ese canal que está marcado ahí
es el estrecho de Hormuz. Y por ese canal tan estrecho pasa todos los días el 20% de la producción mundial de petróleo. Si Irán entra a un conflicto, sea por la parte que sea, pero entra en un conflicto bélico en esta región que está ahorita convulsionada, sí tiene la capacidad de decir, ok, cierro el estrecho de Hormuz y no pasa el 20% de la producción mundial. El salto que vimos en octubre de los precios del petróleo responde a esos temores. Cuando se hizo evidente que esta guerra iba a involucrar solamente a estas dos partes y todavía no había un contagio o una ampliación al resto de regiones, el mercado rápidamente corrigió. Es un riesgo todavía latente. El mercado de petróleo está ajustado entre oferta y demanda. Los grandes productores, como Rusia y Arabia Saudita, van a mantener la oferta muy pegada a la demanda. Si la demanda se viene cayendo, entonces ellos van a seguir recortando producción, seguramente, y entonces van a mantener los precios relativamente estables en estos niveles, entre 70 y 80 dólares, digamos, para poner un rango relativamente amplio. Si hay un involucramiento de Irán en el conflicto, sí es posible que se genere especulación de que se va a cerrar el estrecho de Hormuz, 20% de la producción global se queda fuera por un tiempo y entonces sí podríamos ver un incremento de precios de petróleo. No es el caso todavía, es un escenario de riesgo. Las cosas vienen desescalando más que escalando a nivel regional y entonces pensar en un precio de petróleo entre 70 y 80 dólares no es un rango tan descabellado para pensar en el próximo año, ¿no? Y en la siguiente lámina, y ya para ir terminando, entonces, ok, tenemos por un lado la Fed que cada vez que la inflación hay riesgos de que la inflación se dispare, todavía está en modo ajuste. Probablemente esa postura la va a mantener hasta que hayan evidencias de que la inflación ha sobrereaccionado a la baja. No estamos en ese punto todavía, pero sí hemos tenido un gran avance. Si ustedes observan los datos de actividad, que son estos dos gráficos que hay hacia el lado izquierdo, los PMIs de manufactura y los PMIs de servicios, estos son indicadores que cuando están por debajo del número 50, lo que significa es que los sectores, la manufactura en estos países está contrayéndose, está como en recesión. Si está por encima de 50, están en expansión. Esa es la forma en cómo se leen estos gráficos. Si ustedes observan, el lado de la manufactura está en recesión desde hace una buena cantidad de meses, casi finales del 2022 incluso. Pero este sector es el más pequeño en las economías, sobre todo en las economías desarrolladas. El sector más grande y que está sostenido por el consumo, por ejemplo, es el sector de servicios. Y el sector de servicios se ha estado manteniendo, se ha moderado, pero se ha estado manteniendo por sobre 50, hasta recién las últimas lecturas en donde se observa una tendencia a que parece que van a moverse hacia debajo de 50, van a comenzar a contraerse estos sectores. Y entonces, ¿qué logras con eso? El trabajo de la Fed, que es controlar la inflación. Y ese es el último gráfico. La inflación viene en una tendencia, esta es la inflación núcleo, que es el número que más le importa a la Fed. Viene en una tendencia a la baja, la inflación. Todavía en niveles está alto, pero ya no estamos hablando de niveles del 9, 10% que veíamos en 2022. En 2024 vamos a ver una inflación más pegada al 3%, seguramente entre el 2 y el 3%. Eso va a ser un buen mensaje para el mercado. ¿Por qué? Porque significa que la Fed ha hecho su trabajo. Entonces, si ya la Fed terminó de hacer su trabajo, se eliminan estos temores de que eventualmente la Fed va a seguir ajustando. No, ya la Fed hizo su trabajo, las dinámicas de la economía están funcionando para que esta inflación que estaba incómodamente alta baje y sea controlada. Esa es parte de la razón por la que noviembre viene siendo un buen mes y por la que el mercado y los activos de riesgo están mostrando mucha fuerza, incluso en días en que parece que abre a la baja, hay compra inmediata y suben mucho los activos. Entonces,
el panorama económico va un poco alineado a lo que la Fed quería ver y nos sugiere que en 2024 la tendencia de desaceleración de las economías desarrolladas va a continuar. La Fed probablemente ya no va a subir más la tasa de interés. Eso es un alivio para el mercado y entonces se comienzan a ver estas oportunidades con tasas de interés altas, históricamente altas. ¿Quién iba a pensar comprar un T-bill del Tesoro americano a 3 meses al 5,5%? Eso no ha pasado en más de una década. Y entonces van a comenzar a ver mejores oportunidades. Una renta fija que te rinde 7% con un riesgo crediticio limitado, se va a ver muy interesante en el momento en que el mercado se dé cuenta, todos los partícipes se den cuenta que ya la inflación no es un problema, que ya la Fed hizo su trabajo y que la economía va justamente por donde querían los bancos centrales. Entonces, como a manera de conclusión, en la siguiente lámina, eh, entonces, el miedo a las tasas de interés hizo caer los mercados en el tercer trimestre. Esto se ha revertido en noviembre, pero hay más sustento, hay más fundamentos para pensar que el mercado está ahora sí viendo la señal correcta. Eh, un riesgo son los precios del petróleo, pero por el momento es un riesgo bastante acotado y eso se ha reflejado en esta caída que hemos visto a lo largo de octubre y noviembre de los precios del petróleo. El escalamiento, y ahí lo que hay que mirar es si Irán se involucra o no finalmente. Y entonces, en términos generales, ¿qué tenemos que ver el siguiente año? ¿Qué variables son súper importantes? Las dinámicas de inflación. Por supuesto, esto viene atado a las tasas de interés, el dólar a nivel global y el precio del petróleo, que en un mercado ajustado, un shock de oferta inesperado puede tener una disrupción en todos estos temas que por ahora van trascendiendo y van caminando hacia el camino correcto, digamos, ¿no? Eso quería dejarles ahora como mensaje respecto a lo que ha estado pasando y lo que estamos viendo. Creo que con eso termino por mi lado y feliz de recibir cualquier consulta que puedan tener. Buenísimo, Andrés. Muchas gracias. Voy a reforzar simplemente algo rapidito respecto a la plataforma. Yo creo que igual vamos a volver a tu lado. Invito nuevamente a todos los asistentes a que por favor envíen sus preguntas a través del buzón del chat o del Q&A que está en la barrita de herramientas del Zoom. Pero definitivamente, Andrés, bueno, estamos en un contexto, yo creo que históricamente cada año tenemos una novedad, ¿no? Y lo importante pues es no encontrar esa excusa para dejar de invertir, sino más bien empezar a ver las oportunidades, sobre todo como tú dijiste, con esa visión más largoplacista que nos permita, digamos, capturar ese crecimiento global que consistentemente se está dando, que hay empresas ganadoras también, ¿no? Entonces, bien importante pues poner atención a todos los eventos que están sucediendo, pero bueno, tampoco desanimar, o sea, a veces cometemos el error de querer entrar en el momento correcto, supuestamente, ¿no? Entonces vemos un noviembre súper bueno, como tú decías, inclusive ni siquiera acá se ven estos últimos días de esta semana que han sido aún mejores, ¿no? Y de repente podemos decir, no, ya se puso caro, ¿no? Pero creo que ese no es el pensamiento que uno debería tener cuando uno entra a un portafolio, porque definitivamente todavía hay muchísimo más que entregar. Pero bueno, entonces, para los que están acá y todavía digamos, no se han animado a terminar con el proceso de apertura, eh, empezar con la plataforma de Credit Core Capital Invest no cuesta nada. La idea es que empiecen a poder autogestionar su portafolio en Estados Unidos. Digamos, Credit Core Capital Invest son 4 pasos súper sencillos para poder abrir la cuenta. Se puede abrir desde $10,000, ahí les dejo el código QR, se abre 100% digital, no les toma más de 15 minutos exagerando. Eso sí, tengan a la mano un documento de identidad y tengan a la mano un recibo de servicios, porque es lo que se les va a pedir como documentación para poder validar su identidad. Y la verdad es que, como ya les había mencionado, son 3 pilares súper fuertes, ¿no? El primero, que usted se puede hacer cliente de manera 100% digital, entrar a su cuenta las veces que quiera. Nosotros hemos mostrado acá cortes de septiembre, de octubre, ¿no? Pero la verdad es que una persona que ya es cliente tiene la información diaria de cómo va rindiendo su portafolio a todo momento, ¿no? Entonces,
Eso es súper valioso porque ustedes mismos pueden ir monitoreando y los mercados han subido, a ver mi portafolio también cómo ha rebotado. La idea obviamente no es que vayan tomando decisiones respecto a ese día a día, pero sí que lo puedan monitorear, ¿no? La segunda ventaja es que pueden mantener sus ahorros en un lugar que es seguro y regulado, como es los Estados Unidos, en la moneda más fuerte, como es el dólar, y como ya les habíamos dicho, al final esa es un poco la tendencia de la dolarización patrimonial que estamos viendo en toda Latinoamérica, mucho más impulsado obviamente por los eventos de los últimos años, pero creo yo que tiene mucho sentido cuando lo vemos en contraste con lo que ya tenemos dentro de nuestros domicilios locales naturales y ese sesgo de ingresos que naturalmente provienen pues del lugar de donde vivimos. Y lo tercero es sacudirnos un poquito el miedo de esas inversiones, porque la administración de los portafolios está hecha por expertos como Andrés, como su equipo, que básicamente pues conocen el mercado, diseñan una estrategia, implementan un asset allocation, que es la asignación de los pesos para cada una de las estrategias, pensando en cada uno de los perfiles o potenciales perfiles que nuestros clientes puedan tener para poder darles a ustedes un portafolio absolutamente balanceado. Y si ustedes de repente son especialistas no sé, en algunas otras carreras, ¿no? Y no saben mucho de estos temas de finanzas, tranquilos, que para eso pues hay un equipo experto detrás y Credit Corp Capital es ese aliado estratégico para ustedes. El onboarding, súper seguro, como les había dicho, son 4 simples pasos que los pueden tener de manera súper rápida, súper accesible. Recuerden simplemente la documentación siempre que sea súper legible. El contrato, el recibo de servicios, que puede incluir cualquiera de las opciones que están acá, y su documento de identidad para poder validar su identidad. Esta cuenta permite hasta 2 cotitulares, no cuenta con la figura de beneficiarios y no es apta para menores de 21 años y está únicamente disponible para personas no americanas, ¿correcto? Ahora, Cristel, ya abrí mi cuenta y no sé cómo fondearla. La verdad es que no necesitan una cuenta bancaria en Estados Unidos. De hecho, esta es una de las facilidades, ¿no? En 2021, al menos aquí en Perú, se vio mucho a la gente viajar para poder abrir cuentas en el exterior. Hoy por hoy eso ya no es necesario. De hecho, pueden fondear su cuenta desde cualquier cuenta que ustedes tengan en su país, ya sea en moneda local, ya sea en dólares, o incluso si tienen una cuenta en el exterior, también la pueden usar, pero no es exclusivo para únicamente cuentas en el exterior, ¿no? El único requisito que les va a pedir esta plataforma es que tanto la cuenta de origen como la cuenta de destino compartan la misma titularidad. Entonces, si es que yo le quiero mandar a mi mamá, pero la cuenta de allá está a nombre de mi mamá y la cuenta de aquí está a nombre mío, me va a rebotar esa transferencia. Entonces, pero si yo le quiero mandar a una cuenta en el exterior y la cuenta afuera están mi mamá y estoy yo, entonces sí la va a recibir. Entonces tengan en cuenta esto que es bien importante. Nosotros también desde Credit Corp Capital tenemos formas de ayudarlos a hacer este giro. Se transfieren los fondos a una cuenta de JP Morgan, que es la cuenta custodia, digamos, de Interactive Brokers, que es el broker que custodia todas las inversiones de la plataforma de Credit Corp Capital Invest. Entonces, Credit Corp Capital Invest está regulado porque nosotros tenemos una oficina en Estados Unidos, estamos regulados por la SEC, así que el organismo más regulado que puede haber y más transparente de Estados Unidos. Y detrás de nosotros está Interactive Brokers como custodio de los valores de cada uno de los activos que corresponden dentro del portafolio. Interactive Brokers es uno de los brokers más grandes que hay en la industria, si es que no es el más grande ya, ¿no? Entonces, asegúrense nada más este tema de la titularidad. La cuenta no les va a cobrar nada por recibir las transferencias. Para hacer retiros también se hace la configuración una única vez y luego se puede hacer un retiro al mes sin ningún tipo de costo, más de un retiro, a partir del segundo retiro a más, cuesta cada retiro $10, pero bueno, como eso es una cuenta de inversiones, yo me imagino que en verdad es poco transaccional. Y acuérdense que esto no es una cuenta bancaria, no es que yo envío mi dinero y se queda ahí en una cuenta bancaria como una cuenta de ahorros, una cuenta checking, ¿no? O simplemente un depósito, no, sino que ni bien yo envío los fondos, como me hace a mí un perfilamiento de riesgos, al hacerme el perfilamiento me recomiendo un portafolio de inversión. Ni bien yo envío los fondos, el portafolio de inversión que escogí al momento de perfilar mi riesgo, ese es el portafolio que se va a invertir de manera casi inmediata, ¿no? Llegan los fondos y en 2 días útiles se va a ver la posición del portafolio. Lo otro que es importante es que ustedes pueden autogestionar
cualquiera de estas opciones que existen dentro de la plataforma, enviar, retirar, cambiar de portafolio, si de repente, no sé, yo pensaba que no iba a disponer de este dinero en 10 años, pero de acá a 2 años cambia un poco mi situación y tengo que cambiarlo porque es normal que las necesidades también se puedan digamos, ir cambiando. Puedo yo hacer ese cambio de portafolio, puedo ver mis extractos de cuenta, los movimientos, ¿no? Entonces realmente tiene muchas opciones, inclusive tiene un botón de ayuda que los lleva directamente a nuestro buzón de soporte desde donde una persona les va a poder ayudar. Eh, y bueno, eso es. Así que nada, yo tengo ya algunas preguntas que han llegado por acá. Eh, Listo. Entonces, Andrés, primera pregunta es si puedes explicarnos un poquito más sobre el comportamiento de la inflación en la parte más asiática, China, Japón, ¿no? En el caso de Japón, ellos vienen de tener deflación por un buen tiempo. Las tendencias podrían estar cambiando, cómo afecta eso a sus economías y qué perspectivas tienes en cuanto a tasas y mercado accionario. A ver, es una pregunta compleja. Voy a tratar de abordarla en poco tiempo. Japón y China están atravesando, bueno, en realidad, China está atravesando una dinámica inflacionaria muy distinta al resto del mundo. Mientras el resto del mundo está con una dinámica inflacionaria, eh, China está teniendo una dinámica deflacionaria. Eh, ya los últimos datos de inflación en China han preocupado un poco al mercado si es que China está entrando en una espiral deflacionaria. Eh, este periodo, cada vez que algún país tiene una desaceleración en los precios o caídas en los precios y se muestra deflación, rápidamente uno piensa en lo que le pasó a Japón en los años 90. Japón entró a una, lo que los economistas llamamos trampa de liquidez. Es decir, ya la gente no quiere gastar nada, entonces los ahorros son, todo el mundo ahorra, 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 eh, y no hay tasas de interés que desincentive ese ahorro. Imagínese el Banco Central que llega a bajar la tasa de interés hasta cero para que tú no ahorres. Pero todo el mundo seguía ahorrando. ¿Por qué? Porque pensaba que los precios iban a seguir cayendo y entonces a futuro podían comprar cosas más baratas. En principio uno dice, oye, qué bacán, eso funciona, ¿cómo no pasa en este entorno? Pero tenemos que recordar que si no hay incrementos de precios, no hay incentivo a la producción. Por eso es que los bancos centrales todos apuntan a tener un cachito de inflación, una meta de 2% de inflación, la gran mayoría. No quieren tener cero, porque si tienen cero, se corren el riesgo de generar una espiral deflacionaria. Bueno, eso pasó en Japón en los 90, eso se llamó la trampa de liquidez, y Japón ha estado ahí por 30 años. China está teniendo una desaceleración económica que es cíclica, no es tanto estructural. Estructuralmente China ya viene desacelerando hace muchos años. Entonces, el riesgo de que tenga una situación como la de Japón, que fue una situación más estructural en los 90 y entre en deflación, es ligeramente distinta. ¿Por qué China está teniendo deflación y el resto del mundo está teniendo inflación? La respuesta es básicamente la pandemia. En China la pandemia se manejó de una manera completamente distinta a las economías desarrolladas. Las economías desarrolladas cerraron la economía, estimularon para que no se caiga el 100% de la economía, y hoy en día, ya con las vacunas y la reapertura económica, más bien lo que están tratando es retirar el estímulo monetario y hacer que esa inflación de todo el consumo que se dio en esa parte se modere. China ha tenido más bien 3 pandemias prácticamente, porque cerraba la economía al 100%, pero no avanzaba con el tema de la vacunación. Luego dejaba abrir la economía y nuevamente la cerraba. Entonces, eso ha ocurrido hasta el 2022 inclusive. Y entonces ahí el tema de fondo, que por el que nunca se generó esta dinámica como en el resto de países desarrollados, es cómo se manejó la pandemia en ese país. Ahora, evidentemente es el país, uno de los países más poblados del mundo, ¿no? Es muy difícil vacunar a todos a tiempo. Las estrategias también tuvieron que adaptarse a eso. Pero básicamente la razón por la que no tienen inflación es
la pandemia se manejó de manera distinta que en países desarrollados. Ahora, y para cerrar esta pregunta, en Japón, dado que ellos han estado en una espiral deflacionaria y trampa de liquidez durante los últimos 30 años, tener números de inflación del 2% por primera vez en muchísimo tiempo significa señales de vida, ¿no? Es como Japón ha sido un zombie en los últimos 30 años y la inflación es aquello que le devuelve la vida y lo cura y lo vuelve a ser eh, humano, digamos, si uno piensa en las películas de zombies. Es como la cura para esa enfermedad y Japón está recibiendo una buena dosis de esa cura. Y esto posiblemente vaya a seguir porque el Banco Central de Japón, a diferencia de los bancos centrales en países desarrollados, lo que sí ha hecho es mantener los estímulos monetarios. Se ha mantenido, no ha subido tasas de interés, sigue inyectando liquidez a la economía y entonces esto está alimentando una espiral inflacionaria que va a ser beneficiosa, va a ser beneficiosa para la economía japonesa. En la medida que esto sea y parece ser un cambio estructural, entonces las perspectivas en Japón sí pueden ser un poquito favorables, más favorables que para algunas otras economías, como en China, que está atravesando una desaceleración que es más cíclica, no tanto estructural en términos de inflación. Entonces, con lo que ya está estimulando China también, deberíamos ver hacia el 2024 algo de recuperación de estos números, ¿no? Buenísimo, Andrés. Perfecto. Em, Listo. A ver, acá hay algunas preguntas que ya... Dice, si mi perfil es conservador, ¿cuál es el portafolio en el que debería invertir y qué beneficios me brinda? Ok, no sé si tú quieres tomar esa pregunta, Chris, pero si uno es conservador y realmente le asusta la volatilidad del mercado, uno tiene que estar posicionado en los portafolios más que protegen más y que tienen más participación de renta fija, como el corto plazo, el renta fija, o incluso el defensivo, que tiene un 80% en activos de renta fija, es decir, en bonos. Claro, este 80% de bonos está distribuido en distintas categorías. Algunas de ellas pueden tener movimientos de precios que de repente tampoco no nos gustan. De repente, un consejo que daría es vean cuánto rindió cada uno de estos portafolios en el 2022, que ha sido históricamente un año muy difícil, muy retador para todas las inversiones a nivel global. Si yo veo este portafolio del 2022 y veo que mi dinero está cayendo en esa magnitud, ¿con cuál de esas me sentiría como que, bueno, no hay tanto problema? Si uno ve el corto plazo, de repente se siente muchísimo más cómodo. Pero si lo comparas con el 2021 y comparas la ganancia que hubo en ese momento, y tú dices, oye, pero si hubiera estado en este, me perdí la ganancia del 2021. Entonces, de repente, cuestionarnos un poquito si es que realmente somos conservadores en ese perfil. Eh, no sé si tú quieres complementar con algo, Chris. Sí, no, perfecto. Yo creo que ese es un buen indicador. Lo importante es que la plataforma también te hace un test de perfilamiento al inicio, que eso es un test de 7 preguntas, si mal no recuerdo. Porque a veces uno no sabe realmente qué, qué perfil es, ¿no? Y influye mucho no solamente eso que tú mencionas, sino también a veces los planes, la edad, ¿no? Entonces, definitivamente es importante primero hacer ese test para poder conocerse. Ahora, si de repente también respondí como sin saber completamente, ustedes pueden tener también ese sentimiento personal de cómo se sienten, ¿no? Y cómo se sienten en otro tipo de situaciones. Y de repente, si la plataforma me votó que soy un perfil balanceado, que es el que tiene 50% renta fija, 50% renta variable, pero yo la verdad es que me considero un poquito más conservador, puedo yo elegir bajarme de un perfil, ¿no? Entonces, no están casados tampoco con ningún portafolio. Nosotros les damos una sugerencia en base a un test que es totalmente, digamos, cuantitativo, ¿no? Pero luego viene ese feeling personal o inclusive sus objetivos personales de, ya, sí, pero yo de repente este dinero lo quiero disponer en 6 meses. Si ustedes van a disponer el dinero en 6 meses, por más que no se asusten, por más que sean jóvenes, por más que de repente tengan un perfil aparentemente
arriesgado, no pueden ir al portafolio de crecimiento porque es un portafolio de largo plazo, ¿no? Porque sí como ofrece rendimientos positivos en el punta a punta, en el interín también puede ofrecer pues volatilidades, caídas, ¿no? Entonces, en ese caso, si van a disponer de dinero en los próximos 6 meses, váyanse a un portafolio de corto plazo, que es como que no es el que te va a entregar la rentabilidad más alta de repente, pero sí te va a dar una rentabilidad que haga que tu portafolio pues no pierda o evite, digamos, perder valor en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Eh, entonces, eso piénsenlo bien. Ahora, hoy por hoy, los rendimientos, y sobre todo en la foto a octubre, son como bien pueden ser medios confusos, ¿no? Porque ¿qué hace el portafolio de corto plazo teniendo un rendimiento bastante parecido al balanceado, por ejemplo? Y es que, como dijo Andrés, el portafolio de corto plazo es consistentemente, poquito a poquito a lo largo del año, ha ido capitalizando esos intereses, poquito a poquito a poquito. Y cuando pasó octubre, que fue un mes súper negativo, este portafolio no lo sufrió, ¿no? A diferencia de los otros que si de repente tomábamos la foto en septiembre ese portafolio estaba en una situación mucho mejor, y si tomamos la foto ahora en noviembre, ya sea hoy día o fin de mes, también vamos a tener los portafolios perfilados como en una situación mucho mejor que la de corto plazo, ¿no? Entonces, toda esta información es bien relevante para que ustedes puedan tomar una decisión de inversión, pero siempre parte del conocimiento, del autoconocimiento de cuál es mi horizonte, cuál es mi perfil de riesgos y cuál es mi objetivo de inversión. Y eso creo que los ayudamos, les damos una recomendación, pero al mismo tiempo ustedes conocen muy bien cuáles van a ser sus objetivos, ¿no? Luego ya hay unas preguntas también en torno a la plataforma, principalmente cómo funciona el tratamiento tributario de liquidar los activos en la plataforma. El portafolio en sí, ustedes van a hacer, nosotros les damos un portafolio que está armado, pero ustedes son dueños de cada una de las partes que hay dentro del portafolio, que van a ser ETFs que, digamos, representan cada una de las estrategias que está acá a la izquierda en las proporciones que se muestran dentro del gráfico. Los ETFs que se utilizan, como les había mencionado, son UCITS, entonces son exclusivos para inversionistas no americanos, con lo cual en Estados Unidos no tienen ningún tipo de retención. Ya cada quien dentro de su país, de acuerdo a lo que manden, digamos, las normas tributarias locales, ya ahí cada quien hace su propio reporte tributario, pero en Estados Unidos no deberían tener ningún tipo de retención impositiva. Hay otra pregunta que dice, ¿el costo es sobre utilidad, sobre valor invertido o sobre saldo? En este caso es sobresalto, ¿no? Es una tasa anual de que empieza en 1.5%, puede ir bajando de acuerdo al monto, pero arranca en 1.5 desde los $10.000. Eso se cobra anual, pero se va devengando de manera diaria respecto al saldo diario que muestra la cuenta y se cobra a fin de mes. Y toda esa información aparece también en su estado de cuenta, súper transparente de cuánto se cobró mes a mes, así que eso lo pueden ir viendo también en ese estado de movimiento o el estado de cuenta. Hay una última pregunta que es, ¿ustedes ofrecen asesoría, sugerencias o recomendaciones para mover el portafolio? Uno no es experto y no sabe dónde y cuándo mover, no solo cuándo arrancar. Es una excelente pregunta porque a veces pueden haber necesidades. De hecho, yo diría que el que podemos abandonar más rápido es el de corto plazo, ¿no? Porque el de corto plazo, como su nombre lo dice, lo puedo yo tener ya sea para, de repente, porque sé que voy a disponer de mis excedentes en el corto plazo porque tengo una compra, una propiedad pensada de algún tipo de activo, una inversión, un emprendimiento, lo que sea. Entonces es el que es más fácil de mover y de disponer, o inclusive si una persona sabe un poquito más de que de repente se va a sentir más cómoda o es más conservadora, se siente más cómoda de repente invirtiendo primero en el corto plazo hasta decidir invertirse, también lo puede hacer. Ahora, cambiarse de un portafolio de crecimiento a un portafolio moderado en un periodo muy corto de tiempo realmente tendría que ser porque hay una razón estructural detrás, como les había mencionado, no de mercado. O sea, creo que el driver ahí no es que las acciones subieron muchísimo y ahora ya no quiero tener tantas acciones. Creo que ese no sería el objetivo porque estaríamos desalineándonos de nuestro perfil, sino más bien que los objetivos de repente de vida cambiaron, ¿no? Entonces, si yo pensaba disponer ese dinero en 10 años y ahora pienso disponerlo en 3, por ahí que mi perfil tendría que ponerse un poquito más conservador. Pero si yo sigo como que en los mismos parámetros objetivos de inversión, no tendría yo por qué hacer este market timing, ¿no? Trato de vender ahorita porque me parece que ya está lo suficientemente caro, o trato de comprar ahorita porque me parece que está barato, y cambiarme entre portafolios. Yo creo que más bien lo que hacemos, y no tenemos gráficos hoy día,
pero lo he presentado muchas veces, es diluir valor en el tiempo, ¿no? Entonces el market timing nunca es la solución. De hecho, hay una frase bien cliché de esto, que es como mejor tiempo en el mercado que tratar de timear el mercado, ¿no? Entonces, si es que ustedes van a tomar una decisión de inversión, piénselo con un periodo, con un horizonte de inversión mínimo de 3 años, ¿no? Si es más, mejor, sobre todo si es que se construyen, digamos, para un futuro, mejor aún. Eh, y cuando piensen en este perfilamiento que nosotros les hacemos, sean bien sensatos con ustedes mismos, y si por ahí la herramienta les arroja un perfil que ustedes piensan que está desviado de lo que ustedes realmente puedan tolerar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, cambien también ese portafolio, ¿no? Pero ese portafolio que elijan, traten de que permanezca en el tiempo. En un futuro, y fue otra pregunta que nos hicieron, en un futuro vamos a poder tener la opción de repente también manejar dos portafolios o más portafolios dentro de una misma cuenta. Hoy no tenemos esa opción, pero definitivamente también yo puedo tener objetivos. De repente tengo el objetivo de largo plazo de mi portafolio de crecimiento balanceado, pero de repente tengo cierta parte de mi excedente que efectivamente para el corto plazo van a poder combinar, digamos, dos tipos de portafolio asignados a diferentes objetivos. Pero eso va a ser en un futuro. Y bueno, nada, yo creo que ya hemos cubierto todas las preguntas. Les agradezco a todos por las preguntas enviadas. La grabación se les va a hacer llegar a su correo electrónico y seguramente también la presentación. Así que nada, muchísimas gracias a todos por conectarse y hasta el próximo trimestre o de repente la revisión de resultados de fin de año. Esperemos cerrar un muy buen año para los mercados. Y como ya les ha mencionado Andrés, siempre hay, digamos, diferentes razones o excusas para no invertir, pero lo importante es que cuando miramos hacia atrás y vemos todo lo que ocurrió, a pesar de que siempre existieron esas excusas, la verdad es que los mercados te terminan pagando y te terminan pagando por encima de la inflación, que es lo que todos, como, ya sea como ahorristas o como inversionistas, queremos superar. Entonces, rompamos la inercia, tomemos ese primer paso, hagámoslo de una forma fácil, sencilla, como lo es Credit Core Capital Invest, y luego ya vamos a seguirles dando pues herramientas como para seguir sofisticando su portafolio y bueno, ir creciendo con ustedes. Mil gracias y que tengan un buen día. Gracias, Andrés. Gracias. Gracias a todos. Cuídense.